El día de hoy, en el marco de la celebración del Día de las Niñas y los Niños, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presenta el informe especial Audiencias Infantiles 2023, mismo que es una recopilación de investigaciones alrededor de la relación entre las audiencias infantiles y los medios de comunicación. Este reporte se compone de información que proviene de los estudios con audiencias infantiles de pueblos y comunidades indígenas, así como de datos de niveles de audiencias infantiles en radio y televisión, además de un panorama de oferta y consumo de programación de contenidos infantiles y finalmente un acercamiento al consumo de contenidos digitales por estas audiencias. Como punto de partida, a continuación se presentan algunos de los hallazgos más relevantes sobre audiencias infantiles de pueblos y comunidades indígenas, los cuales se retoman de los estudios cualitativos realizados por el IFT sobre la relación de las audiencias infantiles de poblaciones indígenas con los medios de comunicación, cuyo principal objetivo fue identificar, analizar y explicar la relación de estas audiencias con los medios y sus contenidos, detallando apartados como hábitos de consumo en televisión, radio e Internet, apropiación de contenidos y representaciones mediáticas. Mediante la aplicación de distintas técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas aplicadas en 78 hogares indígenas con personas de entre los 3 y los 18 años, que provienen de 10 comunidades, ubicadas en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Puebla y Quintana Roo. En primer lugar, y en referencia a los hábitos de consumo de televisión, se identificaron señales radiodifundidas y restringidas, a las cuales se les atribuyen funciones como el entretenimiento y la adquisición de conocimientos. Como se reportó en un hogar indígena con niñas y niños de Huachochi, algunos programas nos dejan información sobre no hacer cosas malas y otros nos dejan entretenimiento. Por su parte, se observó que el consumo de los hogares se encuentra limitado al consenso familiar, debido a que el visionado de contenidos se da a través de una sola televisión. Cabe mencionar que el consumo de estas audiencias puede llegar a pasar a segundo término con respecto a sus actividades cotidianas. Como fue mencionado en un hogar indígena con niñas y niños de Tatsiu, a mi hijo le gusta ir a la milpa más que quedarse a ver televisión. De manera específica, las audiencias participantes mencionaron que en televisión radiodifundida consumen telenovelas, series y caricaturas, mientras que en televisión restringida visualizan caricaturas, documentales y deportes, como fue referido en un hogar indígena con niñas y niños del Cardonal. A mí y a mi primo nos gusta Bob Esponja porque es educativo y te enseña cómo hacer amigos. En lo que respecta a los hábitos de consumo de radio, de forma general, se identificó la presencia de señales comunitarias y comerciales, que son utilizadas para el acceso a la información, entretenimiento y cultura. Tal como se nos comentó en un hogar indígena con niñas y niños de Naranjito del Copal. Escucho las noticias a las 7:30 de la mañana. Más tarde, las niñas oyen música infantil en el programa Carrusel. En cuanto a las señales consumidas, se identificaron menciones a La Voz del Pueblo Ñañú, La Voz de la Sierra Tarahumara, La Voz de los Cuatro Pueblos, La Patrona, La Qué Buena, Radio Aztlán, entre otras. Como fue reportado en un hogar indígena de Chojoa. Cuando me despierto, pongo en La Voz de los Tres Ríos el programa Buenos Días con el Pariente. También escucho La Qué Buena, porque transmiten un montón de música, siendo los contenidos predilectos los musicales, culturales y educativos, como Aprende en Casa y las rancheritas huastecas. Así fue referido en un hogar indígena con niñas y niños de Naranjito del Copal. Cuando mis hijas prenden la radio en Aprende en Casa, parece como si estuvieran en clase, pues ahí escuchan lo que tienen que hacer en cada página del libro. En cuanto a los hábitos de consumo de Internet, se encontró que estas audiencias utilizan dicho medio para el entretenimiento, formación escolar y adquisición de habilidades, como lo dicho en un hogar indígena con niñas y niños de Chojoa. Mis hijas ven videos infantiles de la vaca Lola y el pollito en YouTube, porque les ayudan a aprender los colores. Por el lado de las redes sociales, se hizo mención de WhatsApp, Facebook y Twitter, que son utilizadas para la comunicación, aprender oficios y enviar mensajes a radios comunitarias, como fue indicado en un hogar indígena con niñas y niños de Tenejapa. Pongo la palabra bordados en Facebook y aparecen videos con diferentes diseños. También he aprendido sobre diferentes peinados y manualidades. En cuanto a las dinámicas de apropiación de contenidos, se encontró que estos han contribuido en la construcción de conocimientos, al entendimiento de sus realidades y al cuidado de la naturaleza.
como nos fue reportado en un hogar indígena con niñas y niños de El Cardonal. Mi hijo y yo nos gusta cuidar de los animales y de la naturaleza, por eso vemos Animal Planet. Asimismo, se observó que los contenidos impactan en las dinámicas sociales de las regiones, en actividades como el autoempleo y educación sin violencia, como lo reportó un hogar indígena de Tatsiu. Mi hija pone uñas antes de ir al telebachillerato y mejora mucho su trabajo con videos que ve en Facebook. Además, ahí y en WhatsApp busca clientas. Finalmente, en cuanto a las representaciones mediáticas, los hogares participantes mencionaron la existencia de buenas prácticas y áreas de oportunidad en los contenidos. En primera instancia, reconocen el papel de las radios comunitarias en la difusión de las lenguas originarias y la conservación cultural de sus comunidades, como se refirió en un hogar indígena con niñas y niños del Cardonal. Mi tía habla otomí, y cuando la visito, escucho la radio para que aprenda los números en otomí. Siempre aprendo cosas buenas. En contraste con lo anterior, pudieron identificar una representación inadecuada de lo indígena en otros medios, haciendo alusión al uso del lenguaje racista y discriminatorio, como fue mencionado en un hogar indígena con niñas y niños de Tatsiu. Siempre han dicho que somos pobres, pero en realidad no lo somos. Ya vamos a la universidad y trabajamos. A continuación, se presentan los principales hallazgos del estudio de niveles de audiencias infantiles en radio y televisión. En cuanto al consumo televisivo infantil, a partir de la información licenciada por Nielsen y WOPE México, se identificó que durante 2022, en promedio, el 14.24% de las niñas y niños de 4 a 12 años tuvieron la televisión encendida y la vieron durante 5 horas con 15 minutos al día. Además, los momentos de mayor exposición ocurrieron de lunes a viernes de 21 a 22 horas, cuando el 28.11% de niñas y niños estuvieron expuestos a este medio. También se identificó que su consumo televisivo se realizó principalmente en señales radiodifundidas con un rating de 5.16%, posteriormente en otras señales y dispositivos que consideran videojuegos y plataformas digitales con un rating de 4.79%. Y en tercer lugar, consumen señales de televisión restringida con 4.28% de rating. Por otro lado, en cuanto a la oferta de programación infantil en televisión abierta, se identificó que en 2022 se transmitieron más de 9.000 horas de caricaturas y programas infantiles en 9 distintos canales, 6 de ellos de carácter público y 3 comerciales. Esto representó el 4% del total de la programación ofertada en los 27 canales de los que se cuenta con información. Además, el esfuerzo para generar contenidos de producción nacional dirigidos al público infantil es poco, ya que entre canales públicos y comerciales, el 90% de los programas para niñas y niños son de procedencia extranjera. Por otro lado, las niñas y niños registraron sus niveles de audiencia más altos en programas como dramatizados unitarios y telenovelas, seguidos en tercer lugar por las caricaturas. En cuanto a la televisión restringida, en 2022 se identificaron 9 canales dedicados especialmente a la transmisión de contenidos dirigidos al público infantil. No obstante, solo 4 de ellos aparecieron entre los 10 canales más vistos por niñas y niños que cuentan con acceso a televisión restringida. En cuanto al consumo de radio, se utilizó información de la empresa Investigación de Mercados INRA, encontrando que durante 2022 la presencia de niñas y niños de 8 a 12 años en la radio fue de 2.38% de lunes a viernes y de 2.29% en fines de semana. De lunes a viernes, su momento de mayor audiencia ocurrió de 8 a 9 horas con un encendido de 5.44%, mientras que en sábados y domingos fue de 5.11% entre las 10 y las 11 horas. Las principales estaciones con presencia de audiencia infantil transmiten música popular en español e inglés, y la presencia del público infantil puede llegar a representar hasta el 13% de la audiencia total de las estaciones, según sea el caso. En la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León se identificaron 20 estaciones de AM y FM que cuentan con programación dirigida al público infantil, y su tiempo de transmisión puede ir desde media hora hasta 10 horas a la semana. Además de lo anterior, este informe de audiencias infantiles incluye el panorama de oferta y consumo de programación de contenidos infantiles en radio y televisión, el cual presenta información correspondiente al primer trimestre de 2023. Respecto de la información de televisión radiodifundida y restringida, se explotaron las bases de datos de niveles de audiencia registrados por niñas y niños en los géneros infantiles y caricaturas. En el caso de la información de los sistemas públicos de radio y televisión, se realizó una búsqueda de gabinete en páginas oficiales con información correspondiente a las instituciones miembros de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, para conocer el panorama de contenidos dirigidos a audiencias infantiles.
En el caso de los niveles de audiencia de televisión radiodifundida, únicamente se reporta la información de aquellos canales que transmitieron uno o más programas de los géneros mencionados. Respecto de la selección de canales de televisión restringida, se consideran aquellos que transmiten programación exclusiva para público infantil, tal como se presentaron en el estudio Niveles de Audiencias Infantiles de Radio y Televisión. A partir de lo anterior, se identificaron 347 contenidos infantiles en televisión transmitidos durante el primer trimestre de 2023, de los cuales 116 corresponden a 7 canales de televisión radiodifundida y 216 a 8 canales de televisión restringida. Asimismo, se realizó un análisis de la información de los 74 miembros de la Red México para identificar la presencia de contenidos dirigidos a público infantil dentro de su oferta programática. Cabe precisar que los detalles de esta sección pueden ser consultados en la página oficial del Instituto. A continuación, se presentará el apartado de consumo de contenidos digitales en audiencias infantiles, cuyos hallazgos fueron obtenidos tanto por medio de la plataforma Multiscreens Plus de la empresa Vivimedia como por la investigación de gabinete realizada por el propio instituto. Respecto del uso de Internet y redes sociales, en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, ENDUTI 2021, se indicó que en México había 88.6 millones de usuarios de Internet, cuyo 10.8% correspondía a población en un rango de edad de 6 a 11 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, ENCA, edición 2022, el 82% de las niñas y niños entre 7 y 11 años de edad declaró usar Internet y el 69% mencionó usar alguna red social. Se puede apreciar que el uso de las redes sociales entre los menores de edad ha tenido un crecimiento considerable, pues se pasó de un 39% en 2017 a un 69% en 2022. En cuanto a las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas por las niñas y niños, se encuentran WhatsApp con 66%, YouTube con 55%, TikTok con 49%, Facebook con 34% y Zoom con 17%. De acuerdo con la consultoría AskKids, a medida que las niñas y niños crecen y alcanzan la adolescencia, tienen un rol más activo en las redes sociales, ya que éstas pasan de ser un espacio de entretenimiento a uno de pertenencia y expresión. AskKids destaca que el 70% de la población menor de edad que utiliza redes sociales tiende a realizar publicaciones en las mismas, lo cual los vuelve usuarios activos. Respecto del consumo de contenidos audiovisuales por Internet, la ENCA 2022 refiere que el 65% de las niñas y niños encuestados aseguró consumir contenidos por Internet, siendo YouTube la plataforma preferida para realizar esta actividad, y el tiempo promedio de visionado de este tipo de contenidos fue de 2.6 horas al día. De las y los niños encuestados que refirieron ver contenidos por Internet, el 37% dijo que utiliza plataformas que requieren una suscripción, mientras que el 82% dijo ver contenidos en plataformas gratuitas o con publicidad. El tipo de contenido que este grupo de la población más consume en plataformas digitales corresponde a películas con 56%, series con 41%, caricaturas o programas infantiles con 28% y anime con 25%. Asimismo, los dispositivos más utilizados para consumir contenidos son el teléfono celular, seguido de las Smart TV y las tabletas. De acuerdo con AskKids, las niñas y niños pasan un 60% de su tiempo libre en actividades relacionadas con pantallas, siendo el visionado en YouTube la fuente principal de entretenimiento y el contenido con temática de aventuras uno de los más consumidos. En cuanto a la oferta de contenido dirigido a niñas y niños en plataformas OTT, de acuerdo con información de Vivimedia, del catálogo de contenido de las 109 plataformas con presencia en México durante 2022, solo el 3.9% corresponde a títulos con clasificación para público infantil. Entre las plataformas con contenidos dirigidos a niñas y niños, Amazon Prime se posiciona como la plataforma con mayor oferta para este público, seguido de Microsoft Movies and TV y de iTunes. Respecto a los géneros ofertados con clasificación infantil, se pudo observar que la comedia es la temática más ofertada en las películas, mientras la animación es el género predominante en las series.
La plataforma Multiscreens Plus de Vivi Media reporta que de todas las plataformas disponibles en el territorio mexicano, únicamente 4 cuentan con la opción de generar un perfil de usuario para menores de edad, diseñado con contenidos dedicados a niñas y niños. Estas plataformas son Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max y Netflix. Entre los perfiles para niñas y niños de estas plataformas suman un total de 1.973 títulos únicos, de los cuales 1.806 son películas y 166 son series. Del total de contenido en los perfiles infantiles de estas plataformas, Amazon Prime Video es el que tiene el catálogo más amplio, con 897 títulos. En cuanto al consumo de videojuegos del público infantil, la Enduti señala que 4.05 millones de viviendas cuentan con una consola de videojuegos, mientras que la ENCA 2022 reporta que el 54% de niñas y niños juegan videojuegos, de los cuales el 54% lo hace en línea, y quienes declaran jugar un promedio diario de 2.2 horas. Los videojuegos de carreras fueron los más mencionados en la encuesta, y el teléfono celular se posicionó como el dispositivo más utilizado para realizar esta actividad. Estos son solo algunos de los principales resultados del informe. Agradecemos la valiosa atención de todas las personas presentes y les recordamos que podrán consultar el informe completo en el micrositio Somos Audiencias.